Sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oro de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 5 de octubre de 2016 con el tema del mes Juventud Saludable, y me estoy dirigiendo especialmente a los jóvenes, aunque espero que sea bendición para todos, seguramente porque son principios de la palabra de Dios que son universales para todas las edades, pero me dirijo especialmente a los jóvenes. Antes de morir se llama la serie de esta semana, Principios para vivir a plenitud. Estamos estudiando Eclesiastés desde el capítulo 11, versículo 7 hasta terminar el capítulo y luego el capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. En este mundo en el que muchas cosas son absurdas, injustas y sin sentido, hay una experiencia que forma parte de los planes de Dios para nosotros y que el Eclesiastés la llama vanidad. Transcurrimos, es decir, crecemos, envejecemos y eventualmente moriremos. Leamos el pasaje que hoy nos corresponde y encontraremos una hermosa poesía que nos habla de ello. Dice así: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Este pasaje, o esta parte del pasaje, ya la habíamos leído y estudiado ayer, pero ahora leamos la siguiente parte que nos habla del transcurrir de la vida. Cuando temblarán los guardas, porque está diciendo el pasaje que nos acordemos del Creador antes de ciertas cosas, de la vejez, por ejemplo, del dolor, de la enfermedad, y lo dice así en forma poética. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Eso está en Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 hasta el 8. Es hermoso este poema y nos hace preguntarnos, ¿por qué ignorar que envejecemos si se nos nota? ¿Por qué oponernos al envejecimiento si también es desarrollo y crecimiento, madurez, experiencia? ¿Por qué huir de la madurez o el envejecimiento si es parte de la vida? ¿Por qué sufrir por la acumulación de años si se trata de estar más cerca de llegar a nuestro destino? Negar la edad, el envejecimiento y oponernos a sus consecuencias es tan absurdo como sembrar una semilla en una maceta y amargarnos la vida porque brota, crece y da fruto, si para eso la sembramos, ¿no? Deberíamos sentirnos orgullosos, felices del tiempo que acumulamos en la vida y deberíamos ser conscientes de las consecuencias para vivirlas con sabiduría y contentamiento. El pasaje incluso nos habla de la sabiduría de ser conscientes de la muerte. Les leo otra vez ese pasaje. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Nos habla de cosas, objetos que tienen un uso determinado, pero que un día determinado también se rompen y ya no sirven más para ese uso. Preguntémonos también, ¿por qué temer a la muerte si es parte de la vida? ¿Por qué sufrir a causa de la posibilidad de la muerte si se trata de la graduación? Se trata de un ascenso, de una promoción de nuestra vida a otra superior y mejor. Si transcurrimos, envejecemos y eventualmente moriremos sin remedio, solo debe preocuparnos una cosa: hacer lo que nos toca en esta vida. E independientemente de lo que nos toca hacer a cada uno por nuestros talentos, capacidades y circunstancias que nos permite vivir Dios, a todos nos corresponde una primera cosa en la vida: creer en Dios, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y servirle a través de su iglesia. Así que he aquí un principio más de nuestra serie: vivamos primero lo primero. La poesía de este pasaje es impresionante, sin embargo, permítanme tratar de traducir al lenguaje cotidiano esta descripción que fue muy poética y que tal vez nos resulte un poco difícil entender todo lo que dice. Por eso permítanme hacer un esfuerzo por traducirla a nuestro lenguaje cotidiano. Acordémonos de nuestro Creador, de Dios, antes que vengan los días difíciles
y lleguen los años de los cuales digamos no tengo satisfacción, antes que se inicie el declive de nuestra fortaleza física, cuando nos temblarán las manos y se nos encorvarán los hombros por los problemas de columna vertebral, y tendremos menos dientes propios que postizos, y tendremos problemas de vista, y los problemas digestivos serán continuos cuando se acabe el chorro de voz que teníamos y nos quede solo un chisguete, cuando todo nos dé miedo y desconfianza por causa de la debilidad y no podamos realizar ni siquiera las tareas más cotidianas y se nos acumulen los pendientes y perdamos el apetito porque está llegando nuestro final y los opilotes ronden nuestra cabeza antes que la vida comience a desquebrajarse y se nos salga el espíritu y nuestro cuerpo se quede inerte y ya no podamos hacer nada y lo material se ha sepultado y nuestro espíritu se enfrente con Dios. Qué absurdamente absurdo es todo en la vida si no estamos con Dios. Esa sería una traducción de este pasaje poético, de por cierto una poesía hebrea muy lejana a nosotros, que por eso nos resulta difícil comprenderla, pero he hecho un intento por traducirla para todos nosotros. La idea fundamental es muy clara. Hay que vivir primero, lo primero de la vida. ¿Me explico? Hay que vivir primero lo primero de la vida. Pongamos un ejemplo. Tenemos un montón de piedras grandes, una buena cantidad de piedras medianas, una buena cantidad de grava y un recipiente lleno de arena. Debemos meterlo todo eso en una jarra de vidrio, todo. Alguien ha hecho las mediciones correspondientes y nos dice que el espacio es justamente el que se necesita para meter todo eso. Pero usted mete primero la arena, después la grava, y para cuando quiere meter las piedras medianas y luego después las grandes ya no hay espacio. ¿Cuál fue el problema? El orden que usó para meter estas cosas. Pero si mete primero las piedras grandes y luego después las medianas, las acomoda en lugares precisos y después la grava y le va moviendo para que la grava vaya penetrando en los agujeros que quedan entre las piedras y después finalmente mete la arena, el problema está resuelto. Así es en la vida diaria. Hay cosas que debemos hacer primero, las fundamentales, las graves, las grandes, las severas. El problema es que muchos seres humanos solo se ocupan de lo pequeño, de lo urgente, de lo pasajero, y se les olvida vivir lo más importante de la vida. Ríos, este escritor mexicano, escribió un libro llamado La panza es primero, donde hace mofa de nuestra manera inadecuada de comer de los mexicanos. Para algunos el trabajo es primero, para otros la religión es primero, para muchos el dinero es primero, el sexo es primero para muchos jóvenes, la televisión es primero, el deporte es primero. La exhortación bíblica es muy clara. No solo en este pasaje, el Señor en el Sermón del Monte dijo que hay que vivir primero lo primero de la vida. Y nos dijo que antes que el vestido está el cuerpo, y que antes que la comida está la vida. Y podemos seguir diciendo que antes que la religión está Dios, y antes que morir está la responsabilidad de vivir. Primero que nada, entonces, vivamos. Este principio se aplica a la vida de los jóvenes de manera muy práctica. Permítame decirlo en 7 ideas fundamentales. Pero recuerden que ya nos ha dicho el Eclesiastés que la manera de vivir con pasión y con integridad es viviendo con Dios de la mano, como lo vimos ayer. Pero déjenme decir 7 cosas entonces a los jóvenes, pero con pretexto de decir a los jóvenes, espero que todos las recibamos. Antes que responder a la pregunta ¿qué voy a estudiar? O ¿a qué voy a dedicarme toda la vida? Respondamos la pregunta ¿qué voy a hacer con el Evangelio de Dios que me invita a creer en Él y seguirle? Antes que buscar, número 2, antes que buscar a alguien con quien casarme y vivir, busquemos al Señor Jesucristo para ser sus discípulos. 3. Antes de iniciar un nuevo día, hablemos con Dios y pongamos nuestra vida en sus manos. 4. Antes de dormirnos, pongámonos a cuentas con el Señor y agradezcámosle lo que nos ha permitido hacer, confesemos nuestros pecados y expongámosle nuestras peticiones. 5. Antes de iniciar cualquier relación, profundicemos nuestra relación con Dios para que nos ayude a escoger mejor nuestros amigos. 6. Antes que gastarnos el dinero que Dios nos permite tener, honrémosle entregándole lo que dice su palabra que debemos entregarle. Y 7. Antes de morir, vivamos plenamente, apasionadamente, y solo podemos lograrlo viviendo para Dios. Espero que esto sea útil para usted y me gustaría encontrármelo el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto.